Calla, calla, que sí puedo, que sí puedo. Un poco más. Ah, no. Llevo 40 segundos. Ah, ya, para. No vas a poder. No te puedes concentrar. Que sí puedo, que sí puedo, que sí puedo. Ay, no. Como que te empieza a doler la pierna, se te va a calambrar. Ya para, no continúes. Tenemos que ir a pagar el teléfono. Recuerda que tenemos que ir a hacer esos pagos. No tiene caso que sigas. Te va a doler, se te va a calambrar. No tiene caso, para. Mejor siéntate y vamos a descansar. Ah, ah, ay, ay, no. Creo que no pude. Mañana. El poder mental. Todo es mente. En sí, todo es mente. La situación es que hay que ir ejercitando la fuerza mental. Ya hemos hablado un poco de acallar las voces. Una herramienta muy importante para ello es la meditación. Claro que es difícil al inicio, cuesta mucho trabajo acallar ese parloteo mental, lo que llaman los monjes, los changos o los monos atrapados en la jaula. La jaula es la cabeza o la mente. En sí, cuando escuchamos esas vocecitas que nos cotidianamente nos aconsejan o nos indican que no vamos a poder hacer, realizar ciertas cosas, ese es el parloteo mental, es un ejemplo muy común, a todos nos ha pasado. Eso, digamos que es lo más, pues lo más común, pero si está muy agrandado ese parloteo también puede influir en nuestras emociones o en nuestro estado de ánimo. Ya hemos hablado un poco de cómo diferenciar las voces que son externas o de los yoes con la voz que pues es más reconocible como nosotros mismos. Es un poco difícil de separar, pero en ocasiones sí se hace muy visible incluso por el tono de la misma voz. Incluso, por ejemplo, si eres hombre puede ser una voz muy aguda, o si eres mujer puede ser una voz muy grave. Ahí te das cuenta que esa voz realmente no es la que comúnmente oyes o escuchas a diario. Entonces hay diferentes personalidades y se hacen presentes. Hay técnicas, como dijimos, la meditación, son ejercicios de concentración. El fin es llegar a un estado, se puede decir para que lo entiendas, de vacío y de silencio. Hay ocasiones en que si lo has intentado, se percibe como si entraras a un lugar donde hay luz. Estoy hablando si tienes los ojos cerrados y estás en un estado de concentración en el cual llegas como a un estado de tranquilidad en el cual no hay ruido principalmente mental y es como si hubiera un vacío porque no hay nada ahí y se percibe como si fuera una luz a pesar de tener cerrados los ojos en ocasiones. Es difícil llegar a ese estado. Regularmente se necesita un lugar tranquilo, pero digamos que la prueba más difícil es hacerlo en un lugar en donde, en donde estamos rodeados de los ruidos cotidianos como son las ciudades. Si lo has logrado hacer en esos lugares donde hay ruido citadino o de la gente o todos los ruidos externos que nos rodean en las ciudades, ese verdaderamente es uno de los retos más grandes, ya que si lo logras, quiere decir que sí estás haciendo bien el trabajo. Pero regularmente cuando uno inicia hay que buscar un lugar tranquilo y que tenga el menor ruido posible. Los monjes que practican artes marciales o en específico los monjes Shaolin
Una técnica que tienen es que someten a su cuerpo a ejercicios muy intensos. ¿Qué quiere decir? Primero, fortalecen su estado físico y después, cuando entran en un estado de meditación, pueden, digamos, por ejemplo, hay ejercicios en los cuales se quedan quietos por horas en posiciones que regularmente son muy incómodas. Por ejemplo, en esta que se parece como si estuvieras montado en una motocicleta, no es lo mismo tener, es como un jinete, no es lo mismo tener un caballo o una motocicleta a la cual estés, digamos, estacionado y sirve de apoyo tu vehículo, o en el caso de los jinetes, es el caballo, pero ellos lo hacen sin tener ningún apoyo y en esa posición durante minutos, horas, y eso eh, conlleva a una lucha mental en la cual la mente siempre te va a decir que te va a doler cierta parte del cuerpo o vas a sentir cierta incomodidad en alguna parte del cuerpo. ¿Por qué decimos que se entra en lucha? Porque mientras tú estás tratando de soportar esa, esa carga física, la mente te dice que no puedes. Entonces, por eso es que ellos primero llevan un régimen de ejercicios muy intensos en los cuales el cuerpo se acostumbra al dolor y después la mente se va acostumbrando a tomarlo como normal. Entonces, cuando si llega esa mente o voz externa a decir que no puede, como él ya tiene esa fuerza física, mentalmente se va a fortalecer y va a decir sí puedo. Entonces, poco a poco va a ir avanzando en grado de dificultad. Si al inicio eran minutos, posteriormente su cuerpo se acostumbra a estar horas en una sola posición, en la cual uno como occidental o los que no practicamos ese tipo de ejercicios, se nos va a hacer muy difícil porque nuestro cuerpo no está capacitado para ello. Entonces, cuando rompes la postura, tu rodilla o tu espalda te va a indicar de que sufrió un sobretrabajo. Pero es un complemento del trabajo físico y el mental. Pero nosotros como occidentales podemos trabajar esa parte física sin necesidad de someternos a esos ejercicios rigurosos. Esos monjes que practican las artes marciales, pero en conjunto, mente y cuerpo se ponen a trabajar en equipo y puedes lograr grandes cosas. Como lo hemos expuesto, sirve para dominar la mente, o más bien el diálogo interno, y tener una fuerza de enfoque para que sirva en el poder de la intención y de la materialización de nuestros pensamientos, el poder de la mente. En nuestro caso, los occidentales tenemos técnicas que han llegado a nuestro continente que tienen un trabajo, digamos que al revés, en lugar de trabajar primero la parte física y después la mental, o al mismo tiempo como lo hacen los monjes, nosotros, digamos, hay una técnica que se llama Qi Kung, en la cual puedes empezar por el lado mental y después el beneficio será físico. Es por eso que esas tipos de técnicas, me parece que también el Tai Chi es parecido, eh, lo practican las gentes mayores. Digamos, si tú tienes poca movilidad en tu cuerpo, puedes realizar este tipo de ejercicios, trayendo como beneficio el que tu cuerpo mejore y eso a partir de la energía. Primero el enfoque mental, la concentración y con una serie de movimientos que no son bruscos, obtener beneficios físicos. Eh, en el caso de las gentes mayores, si tienen poca movilidad, logrando una flexibilidad o una movilidad mayor a la que se tenía o se pudiera llegar a tener a cierta edad. Digamos,
a diferencia de las artes marciales en las cuales puedes tomar una posición muy difícil que no podrías aguantar durante varios segundos, minutos u horas, y en las cuales a lo mejor si tienes una avanzada edad no las pudieras realizar. En el Qigong hay posiciones que simplemente son hacerlas en un estado estático, ya sea parado, por ejemplo en este caso con los pies juntos, o incluso hasta sentado en un lugar donde estás apoyado. Digamos que hay ejercicios, por ejemplo, hay una que le llaman la sentadilla de Ki, en la cual pones a trabajar las rodillas, pero obviamente si tú no tienes la movilidad o eres una persona mayor, se realiza con la mente. ¿Cómo es realizarlo con la mente? Con el pensamiento es, digamos, como si lo imaginaras. En tu imaginación, en tu mente, visualizas cómo bajas. O sea, al hacer esto, únicamente lo haces mental, pero digamos que haces como el ademán de bajar un poco y de subir, pero en tu mente estás haciendo el ejercicio, doblando las rodillas y sometiendo al cuerpo o a la parte, a esas partes involucradas, en este caso las piernas, las rodillas, los glúteos y la espalda, haciendo ese trabajo físico, teniendo cada vez más movilidad. Pero si lo haces mental es únicamente imaginando. Por decir, una persona que tiene poca movilidad inicia este ejercicio mental y al paso de las semanas, de los meses, quizá haciendo una prueba de testeo, irá verificando que a lo mejor baja más y más, a lo mejor hasta llegar a hacer completamente la sentadilla de manera física. ¿Qué quiere decir? Que primero hiciste un trabajo mental y a partir de ahí tu cuerpo fue respondiendo. O sea, estás imaginando y posteriormente lo estás plasmando en la realidad. Y entonces siempre va a estar esa voz interna en la cual te va a decir, ya no puedes realizar una sentadilla más o ya llevas mucho tiempo, y entras en esa lucha en la cual, como las personas que practican gimnasio, que para motivarse dicen una más, y tú realizas una o dos o tres más en los días, en las semanas o en los meses, llegando a una meta en la cual si hacías 10, cuando verificas a lo mejor ya haces 30 o 40, entonces ahí también estás ejercitando tu enfoque y tu intención. Después, cuando tú lo mezcles con la meditación, te vas a dar cuenta que, que trabajaste en esa parte física en la cual dijiste una más, y si pudiste. Posteriormente, cuando hagas una meditación, por ejemplo, de igual manera, te va a querer interferir la voz en la cual te dirá, ya no puedes, mejor haz otra cosa. Y como consecuencia tú vas a decir, sí puedo, o vas a tratar de acallar esa voz. Entonces, entras en esa lucha y va a llegar un momento en que o la voz se aburre o tú vas a llegar a tener esa concentración plena en la cual se siente como un tipo vacío, y que las primeras veces también ese vacío pueda ser como temido. El humano siempre está acostumbrado a estar en compañía o es difícil que viva en soledad. Entonces imagina cuando llegas a ese estado de vacío que le llaman, es como si llegaras a un lugar en el cual se siente cierta soledad, o al menos es una percepción o la mente lo interpreta de esa manera, como si fuera un lugar lleno de soledad, pero en sí es lo que muchos llaman el estado de vacío. No es necesario que estés como en las películas o en las historias años en ese estado y que en algún momento te encuentren dentro de un cuarto, una cueva o un árbol. No es así. Simplemente es entrar a ese estado de vacío, aunque sea por unos segundos, o si fuera a lo mejor un minuto, pues sería estupendo. Entonces, con esto, pues ya dijimos que todo es mente, pero aquí también entra en juego la parte en la cual se dice que todo es vibración. ¿Y qué quiere decir, qué queremos decir con esto? Todo se conforma de frecuencias, de formas de onda que se interpretan como frecuencias. Todo, la voz, los colores, todo lo que percibimos es mediante una frecuencia, solo que los sentidos lo interpretan ya sea como sonido, como algo que ves, y la voz de igual manera se transmite por frecuencias que no percibimos. O sea, todo
está a nuestro alrededor compuesto de esas frecuencias, pero nuestros sentidos son los que se encargan de interpretarlo, ya sea que si tú tocas algo, percibes por medio del sentido esa vibración, y como dijimos, el color lo percibes o le das forma a algo que ves, y de igual manera lo que salió de la boca, que es la voz, lo interpretas en tu receptor auditivo. Entonces todo es mente, hay vibración, y aquí hemos hablado de que también hay un poder de la intención. Entonces todo, por decir, la intención que llevan nuestras palabras al decir o pedir algo, es lo que se le llama en algunos momentos el poder de la palabra. Incluso los que son religiosos, al rezar o orar o emitir cánticos en sus templos, están vibrando en un estado de frecuencia en lo cual se emite cierta vibración, y es ahí donde se manifiestan circunstancias o cosas, y lo interpretamos tal vez como milagros al momento de recibir respuestas. Y entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Digamos, se han hecho estudios en los cuales se demuestra, cuando ponen las limaduras de hierro a vibrar con ciertas frecuencias, ahí se nota las formas geométricas que se digamos, valga la redundancia, que se forman al vibrar todas en conjunto, y es como cuando, digamos, la gente se pone a bailar. Si lo vieras desde un plano alto, verías que todos están, digamos, vibrando y de un lugar a otro. O si están haciendo una coreografía, todos bailan y vibran al mismo tiempo y en orden. De esa misma manera, las moléculas, lo que veríamos representado en las limaduras de hierro, forman comportamientos y patrones en los cuales eh, percibimos cierta formación, ciertas figuras, que es lo que se representa, eh, esa frecuencia. Nosotros lo podemos percibir con nuestra vista, con la figura que está formándose en esas limaduras de hierro. De otra forma, pues sería invisible para nosotros. Simplemente lo percibimos con lo que escuchamos, o podemos tocar, digamos, si tocamos la lámina podemos percibir que vibras, pero si no estuvieran las limaduras de hierro, no lo veríamos con nuestros propios ojos.